Buenas tardes. El día de hoy me permitiré orientarlos sobre la postulación del beneficio de nómina otorgado por el Gobierno Nacional y que fue regulado inicialmente por el Decreto 639, pero que tuvo un desarrollo y ampliación mediante la Resolución 1129 y la Circular 001 del año 2020, que fue expedida por la UGPP. Con esta reglamentación se terminó por completar los requisitos para poder dar trámite al programa PAEF, que es el Programa de Apoyo para el Empleo Formal. Como primera medida quisiera que revisaran si cumplen los requisitos generales como beneficiarios. ¿Qué quiero decir? Bueno, si ustedes son persona jurídica, deben estar constituidas antes de enero del año 2020. Deben tener registro mercantil y este debió ser renovado en el año 2019. Y por último, si su organización cuenta con participación estatal, la misma no debe ser superior a un capital del 50%. Segundo, si es una entidad sin ánimo de lucro, es importante que esté constituida, por supuesto, antes del año 2020, con RUT y que sea declarante del impuesto de renta o declarante de ingresos y patrimonio, y adicionalmente debe reportar información exógena por medios magnéticos a la DIAN. Tercero, en caso de ser un consorcio o una unión temporal, debe estar constituido nuevamente antes del año 2020, no tener una participación estatal de más del 50% y deberá contar con registro mercantil al día y haberlo renovado en el año 2019. Como novedad de este decreto, se tuvo en cuenta las personas naturales, que deben contar con un registro mercantil al día y renovado en el 2019, deben tener a cargo 3 o más empleados y no debe ser una persona políticamente expuesta, es decir, una PEP. Frente a la disminución de ingreso, que es otra de las condiciones para acceder al beneficio de nómina, deberán tener en cuenta que debe ser del 20% o más, el cual deberá ser certificado ya sea por un contador público o por un revisor fiscal, de acuerdo a lo que la organización le exija, y deberá ser conforme a las reglas de realización del ingreso en los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia. Es decir, que deben verificar contablemente cómo se realizará el ingreso en sus libros contables acorde a la normatividad vigente y determinar si se generó la disminución bajo una de las siguientes dos reglas. ¿Cuál va a ser la primera regla que se puede utilizar? Que esa disminución del 20% o más de los ingresos se dé en el mes inmediatamente anterior a la solicitud respecto del mismo mes en el año 2019. Les traigo como ejemplo lo siguiente. Si se solicita el beneficio para el mes de mayo, deberá acreditar la disminución de los ingresos en abril del 2020 comparados con el mes de abril del año 2019. Eso en cuanto a la primera regla. Frente a la segunda regla, la disminución del 20% o más de los ingresos en el mes anterior a la solicitud en comparación con enero y febrero del año 2020. ¿Qué ejemplo les traigo? Si se solicita el beneficio para junio, se va a comparar si sus ingresos en mayo disminuyeron en un 20% respecto a los ingresos que se tuvo en enero y febrero de este año. Eso como segunda regla. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué documentación debo acreditar además de lo anterior para recibir este beneficio? Bueno, en primer lugar, se definió que las entidades financieras son las intermediarias para este proceso y ellas deben entregar un formulario. Este formulario será diligenciado de acuerdo a lo que cada entidad tenga como parámetro, y una vez este formulario sea diligenciado, deberán anexar la disminución del 20% que ya hablamos, que será calculado de acuerdo a las dos reglas, y deberán también anexar la lista de empleados por los que se solicitará el beneficio, los cuales no pudieron ser objeto de suspensiones de contrato, licencias no remuneradas, y tampoco en mi interpretación aplicará ni para aprendices SENA, ni para personas que estén disfrutando licencias de maternidad o que por alguna eventualidad estén en una incapacidad ya sea de origen común o de origen laboral. Sin embargo, ¿qué deben tener en cuenta? Que si lo hace por todos los colaboradores, se deberá revisar que el PILA coincida con los empleados reportados con el 80% de los colaboradores vinculados en febrero del año 2020. Debe certificar que se generó el pago de la nómina y en caso de no haberlo hecho,
tendrá 5 días hábiles siguientes para generarlo, dependiendo de cuándo reciba el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional. Una vez cumplida esta etapa de la entrega de la documentación, la UGPP iniciará la revisión correspondiente y se encargará de notificar tanto al Ministerio de Hacienda y a las entidades financieras quienes tienen derecho a recibir este beneficio, que se transferirá mediante las entidades financieras para que este dinero llegue como tal a los colaboradores. Espero que hayan aclarado algunas inquietudes y, de continuar algunas, los invito a que me escriban y de esta manera poderlos apoyar en el proceso. Si les gustó el contenido del video, los invito a que le den me guste y se suscriban a mi canal. Mil gracias.